gracias. Imagínense esta situación. Patio de una escuela primaria, pleno recreo. No importa si es tu escuela primaria, no importa si es la escuela primaria de tus hijos, pero es el recreo, ese momento de donde los chicos liberan toda su energía. Y en esa energía que se va escuchando, te pones a mirar y empiezas a ver todo lo que va pasando en el patio. De repente ves que hay un grupo de chicos que corren detrás de una pelota. Por allá ves a otros jugando a la mancha. Quizás más cerca tuyo hay otros saltando jugando a la rayuela. Y en ese momento que estás mirando todo, descubrís que debajo del único árbol que hay en el patio, debajo de la sombra de ese árbol, hay un niño sentado en el piso con las piernas cruzadas y los ojos cerrados. Lo mirás y ves que aparentemente está clasificando hojas de plantas según su textura. En algunas son lisas, otras rugosas. Y de repente algo en tu campo visual te llama la atención, algo se mueve, distinto al resto del bullicio y de todos los niños. Y ves a una maestra que va caminando en dirección a ese niño que está ahí. Y entonces la curiosidad te llama, la vas siguiendo con la vista, hasta que llegó a donde está ese niño. Y de repente escuchás a esa maestra que le dice: ¿qué estás haciendo acá? ¿Por qué mejor no vas a jugar allá con tus compañeros? En ese momento, el niño sale de ese momento de ensoñación, levanta la vista, mira a su maestra y le dice: porque cuando acaricio las hojas, señor, me siento mejor. La maestra sigue mirando a ese niño y lo mira con esos ojos de extrañeza, con esos ojos de cierta preocupación, con esa mirada que los adultos solo reservan para los niños raros. Ese niño raro era yo. El que en la secundaria fue a un colegio agrícola, como no podría ser de otra forma. El que siendo adolescente con 17 años estaba haciendo pasantías en el mejor y más importante centro de investigaciones científicas y tecnológicas de acá de Mendoza. El que acompañaba a científicos de calibre mundial a hacer alguna que otra actividad. Ese joven, los compañeros lo veían también raro, al punto que lo llamaron el hombre verde. Ese era mi mote. Pero yo la verdad que siempre me identifiqué más con otra expresión, con la de bicho raro. Porque desde niño yo escuchaba a las plantas, escuchaba al jardín hablarme en un idioma que nadie más parecía escuchar. Y si sos el único que escuchás algo, el único que entiende algo, sos el raro, el bicho raro. Y hoy vengo a contarles que ese idioma, que ese niño de chico, clasificando hojas, podía escuchar, es un idioma que ustedes también escuchan. Y quizás no sean conscientes. Pasan los años, voy creciendo, voy trabajando, hago una cosa por aquí, otra por allá, y resulta que llega un momento, ese momento que por ahí nosotros marcamos como punto de inflexión en nuestras vidas, en donde algo cambia. Tenía más o menos 36 años, volvía de trabajar en ese día que uno está tocando fondo, ese día que es totalmente difícil. Vengo manejando y de repente el pecho se me cierra. Me cuesta respirar.
Detengo el auto, me bajo, me voy a caminar y me termino encontrando después sentado debajo de un árbol en una plaza. No lo elegí yo, llegué ahí. No fue una decisión consciente. Y lo curioso fue que habrá pasado 30 minutos y ya podía respirar, ya me sentía mejor. Esa presión en el pecho había desaparecido. Me vuelvo a mi casa, llego y en la noche, como bicho raro, no me podía quedar con la duda. ¿Qué había pasado? ¿Qué había pasado ahí? ¿Por qué los árboles me habían ayudado? O al menos eso es lo que yo entendía. Y encontré un montón de trabajos científicos que decían que pasar tiempo en la naturaleza ayudaba a que esa hormona que tanto miedo le tenemos, que se llama cortisol, que es la responsable del estrés, bajara sus niveles. También encontré que la presión arterial bajaba y que la frecuencia cardíaca se regularizaba. Entonces me pregunté otra cosa. Si la naturaleza tiene ese poder, ¿por qué no lo aprovechamos? Y aquí me vuelvo un poquito a ese joven que estaba ahí en el centro de investigaciones. Ese joven le gustaba solamente la naturaleza salvaje. Imagínense los cerros de aquí, el pedemonte. La naturaleza salvaje, esa que estaba llena de misterios, que estaba llena de preguntas. Y los jardines, la verdad que no me convencían. Los veía como esa naturaleza domesticada que a lo mejor me decía algo más allá de lo estético. Y aquí viene algo curioso. Supongo que a algunos les gustará escuchar refranes o frases a los adultos mayores. Y yo recuerdo una que es muy potente, que decían, de esta agua, nunca digas, perdón, de esta agua no debe beber, porque si lo decís, seguramente vas a terminar tomando de esa agua. Y créanme, y sobre todo para los jóvenes, que eso que que comentan nuestros abuelos, es cierto. Porque a quien no le gustaba diseñar jardines, hoy se dedica a crear jardines. Yo soy paisajista. Pero si hay algo que pueda decir a mi favor, es que siempre me hice preguntas que parecía que los demás no se hacían. Supongo que a partir de mi experiencia en ese centro de investigaciones, en donde aprendí una frase que decía, investigar es ver lo que los otros han visto y pensar lo que los otros no han pensado. Y eso llevado a mi trabajo significaba que yo no me iba a quedar con preguntas sin responder. Y pensaba, ¿por qué se siente tan bien esta pérgola en este lugar del jardín y se siente mal allá? ¿Por qué el sonido del agua me calma más que el silencio absoluto? Y convengamos que se siente muy rico el olor a la tierra mojada por la lluvia. Eso tenía que descubrir por qué. Y si la naturaleza y todo eso tenía ese poder, había que tratar de llevarlo al diseño del jardín. Entonces empecé a recorrer un jardín, otro, iba a los centros de adultos mayores, jardines de hospitales, los caminaba, observaba, me sentaba en los bancos en donde se sentaban sus usuarios, miraba los jardines a través de las ventanas de las habitaciones donde están los pacientes. Y esas experiencias, esos recorridos en buscar esas respuestas para traducirlas en diseño, me llevó a un momento quizás mágico dentro de mi experiencia. Resulta que visito un centro de adultos mayores y ahí conozco a Elena. Elena, en ese momento tenía 80 años, era una mujer con Alzheimer avanzado. Y según su terapeuta, hacía, meses quizás que no hablaba. Me contó toda su historia personal, cómo había sido la vida de Elena de niña, de adolescente, de adulto. Entonces, les hice una sugerencia, poco común.
porque a los bichos raros se nos ocurren cosas raras. Y como cosa rara, le dije, ¿por qué no colocan al lado de su banco preferido del jardín una planta de lavanda? No era un capricho, quiero que sepan eso. Esa planta de lavanda estaba en función de la historia que me habían contado. Termina mi visita, me voy, habrán pasado 3 días, suena el teléfono, atiendo el teléfono y era la terapeuta llorando. Me imaginé lo peor, pero no. Recién tomaba su turno. Va en búsqueda de Elena, la encuentra sentada en el jardín, en su lugar favorito, acariciando la lavanda y tarareando una canción de su infancia. Tremendo, ¿no? Entonces, hay algo más, ¿sí? Las manos sabían antes que su cerebro y le ayudaban a recordar. Y así como sus manos, los aromas. Porque si pensamos en el romero, nos ayuda a activar la memoria del trabajo. Si pensamos en la lavanda, nos ayuda a activar una parte de nuestro cerebro que se conoce como el sistema límbico, allí donde viven las emociones. Y si yo les digo, piensen a lo mejor en la albahaca, en el romero, en el orégano, estoy seguro que posiblemente les haga acordar algún plato de su infancia. Las papas al horno con romero me encantan. Y cuando siento ese olor, viajo en el tiempo. Y este viajar en el tiempo, esto recuperar recuerdos, es en lo que en la salud se llaman reminiscencias. Entonces, aquí no hay magia. Pero a la vez que estoy viviendo esta experiencia tan maravillosa, por otro lado, hay otra historia. La vida a veces nos enseña de formas muy cercanas que no todo está tan lindo. En la misma época que Elena recuerda, a mi padre le tienen que amputar parte de su pierna izquierda producto de una complicación de su diabetes. Ese hombre que me había acompañado a caminar jardines, de la noche a la mañana, se transforma en un usuario de silla de ruedas. Cuando recuerdo esa etapa de la vida de mi padre, que gracias a Dios fue transitoria, después con su prótesis pudo volver a caminar, yo recuerdo a Edgardo, a mi padre, sentado con la mirada perdida a través de la ventana de su oficina, mirando el jardín, donde estaban las plantas, el césped, todos los lugares a los que ya no podía llegar. Y no podía llegar porque había escaleras en la entrada, porque había senderos de piedra con grava suelta. Entonces, el mismo diseño lo había excluido. Si bien la primer parte de mis experiencias me llevó a ver cómo aplicar conocimientos científicos en la parte del diseño y empecé a desarrollar el neuropaisajismo, ahora había otro tema que me tocaba muy de cerca, que era la accesibilidad. Y entonces los jardines tenían que ser accesibles. Pero para no detenerme mucho en ello, e ir llegando más o menos a algo que quiero que ustedes se vayan llevando, vamos a hacer un pequeño ejercicio. En las bolsas que tienen ustedes, que les entregaron hoy, hay un sobrecito que dice no abrir hasta que se les indique. Saquen ese sobrecito, ábranlo y quiero que huelan el contenido. Sí, vamos a usar el olfato también. Bien. Yo sé que después, cada vez que vean una planta de lavanda o huelan lavanda, posiblemente se acuerden de este momento. Ahora entonces, lo que les voy a pedir es que se ubiquen cómodamente en su lugar donde están sentados, que cierren los ojos y con los ojos cerrados, mientras hacemos esta experiencia, quiero que tomen aire y que llenen sus pulmones y su panza de aire. Y lo hacemos suavemente.
En este momento quiero que se imaginen en ese lugar que a ustedes les gusta tanto. Quizás abajo de un árbol, quizás al lado de un arroyo. También puede ser el mar. Quiero que sientan esa brisa fresca en el rostro. Y si quieren imaginarse el canto de un pájaro también está bien. Ahora me gustaría que piensen en su cuerpo. ¿Qué sienten en su cuerpo? Estoy seguro que posiblemente ese ruido mental que por ahí tenemos ha bajado. Que posiblemente su respiración sea más pausada. Y lo que está ocurriendo no es nada mágico, es biología. Es su cuerpo recordando estar en su entorno natural. Y ahora nos vamos a ir saliendo de ese lugar maravilloso. Iremos abriendo los ojos y volvemos al aquí y el ahora. Lo que acaba de ocurrir no es magia, lo que acaba de ocurrir es que su cuerpo estaba escuchando lo que escuchaba ese niño hace 50 años. Y eso lo podemos traducir en diseño, eso lo podemos llevar al parque, a las plazas, a los jardines, a la conexión con las macetas que estamos cuidando en nuestros balcones. No se requiere de grandes infraestructuras, pero el verde puede llegar a ser salud. El verde puede ayudar a evitar la soledad no deseada en adultos mayores. Puede, como en el caso de Elena, regalarle un recuerdo. Puede hacer mucho por nosotros. Entonces, la idea es la siguiente. Lo que me gustaría que se lleven con ustedes es que la naturaleza es salud. La naturaleza está al alcance. No hay contraindicaciones por estar mucho tiempo en la naturaleza. No hay efectos que nos puedan afectar. ¿Y esto por qué es? Porque tenemos que considerar que la naturaleza no está allá afuera. Somos naturaleza. Muchas gracias.